Siendo las 8 de la noche del martes 15 de noviembre de 2016, declaro abierta esta sesión académica con la conferencia La responsabilidad social en las pequeñas y medianas empresas de Jalisco y Quebec, una perspectiva a partir del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, a cargo del doctor Francisco Ernesto Navarrete Báez, nuestro consocio, y el doctor François Labelle, invitado, profesor de la Universidad de Quebec a Trois-Rivières. Con su permiso, señor presidente, la orden del día consta de 6 puntos. El primero ha sido ya satisfecho, que es la apertura de la sesión. La segunda parte, la presentación del Presidium, que esta noche está integrado por el doctor Silviano Hernández González, presidente de esta benemérita institución. Está también con nosotros el doctor Francisco Navarrete Báez, consocio y conferencista. El doctor François Labelle, invitado y conferencista, y el de la voz, José Gorgonio Ponce Rodríguez, secretario general. Como es costumbre, hacemos una breve presentación de los conferencistas. El doctor Francisco Ernesto Navarrete Báez, Academia de Ciencias Sociales y Humanidades. Él tiene estudios ingeniero industrial, maestría en sistemas y doctorado en desarrollo organizacional y humano, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del SNUI nivel 1, profesor investigador en el Departamento de Investigación Institucional de la UNIVA. Línea de investigación: gestión empresarial, estudio de las pequeñas y medianas empresas. Es profesor invitado por la Universidad de Heidelberg en Alemania, evaluador de proyectos del Fondo COECIT Jalisco UDG, consultor independiente para pymes. Más de 20 años como docente y más de 25 años laborando en distintas empresas nacionales e internacionales. El doctor François Labelle, su currículum viene en francés y vamos a hacer una brevísima síntesis. Él es profesor de Administración Estratégica en la Universidad de Quebec en Tres Ríos, director del Instituto de Investigaciones sobre la Pequeña y Mediana Empresa. Sus investigaciones versan sobre responsabilidad social en la empresa y de gestión estratégica. En estas condiciones, y para que se animen nuestros conferenciantes, los recibimos con un caluroso aplauso. Tiene el uso de la voz nuestro consocio. Bueno, buenas noches. Antes de comenzar y hacer la presentación de esta plática, de esta investigación, vamos a presentar un trabajo que hemos venido haciendo el doctor François Labelle y un servidor. Él trabaja para la Universidad de Quebec en Tres Ríos sobre un aspecto que es la responsabilidad social empresarial en la pequeña y mediana empresa. Este trabajo, cabe mencionar que fue un apoyo que recibimos tanto del gobierno de Quebec como el gobierno de Jalisco en un fondo que se llama Jalisco Quebec, Provincias Hermanas. Fue un concurso que hicimos el año pasado, nos dieron unos fondos y con estos fondos hemos podido seguir trabajando y la idea es continuar con esto, ¿no? Y agradecemos al gobierno del estado por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico, SEDECO, el apoyo que nos ha brindado para esto. Entonces vamos a pasar ahora de ese tema. Muchas gracias. Buenas noches nuevamente. Nosotros vamos a platicar un poco sobre la responsabilidad social,
que hay entre las pequeñas y medianas empresas. Es un estudio comparativo de empresas pequeñas y medianas de Jalisco y de Quebec, y lo vamos a hacer a partir de una perspectiva de la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el TELECAN, sí, y vamos a exponer los avances de este trabajo y lo que encontramos a partir del mismo. Sí, entonces vamos a comenzar, vamos a platicar un poco sobre esta investigación. Bueno, esta investigación es una investigación a nivel internacional sobre prácticas de desarrollo sustentable en las pequeñas y medianas empresas, donde participamos diferentes universidades, 7 universidades, tanto de Canadá, de México, Canadá francófona como anglófona, Francia, España, Rumanía, está también Reino Unido, Túnez y Camerún, ¿no? Y las diferentes instituciones. En este caso vamos a presentar los avances de la Universidad de Tres Ríos y aquí en Jalisco, representado por la UNIVA. Bueno, para un poquito dar el contexto, estamos aquí, estamos en la parte que es México con Jalisco, el análisis, y Canadá, y esta es la provincia de Quebec, ¿no? Característica es francófona, se habla francés, ¿sí? Y tiene ciertas características un poco diferentes a las demás provincias mismas de Canadá. Bueno, ¿esto qué es? Bueno, es un estudio que vamos a hacer en base a el Tratado de Libre Comercio que hemos estado oyendo a estos últimos días muy fuerte, bueno, que se firmó hace poco más de 20 años, en 1994, y la idea es, bueno, a partir de este Tratado de Libre Comercio, si hay alguna influencia en las pequeñas y medianas empresas sobre las políticas de organización, las políticas de planeación, las políticas de gestión empresarial, y sobre lo que le llamamos nosotros el efecto de isomorfismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si están alineadas y si el Tratado de Libre Comercio tuvo efecto sobre estas pequeñas y medianas empresas, ¿no? Todas estas políticas y todo esto que se trabaja. Recordando que el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica con Estados Unidos y con Canadá ha tenido mucha influencia económica y muchas veces cultural sobre las empresas. ¿Qué se hizo? Es una investigación que se realizó con 400 pymes localizadas en la región de Jalisco y en Quebec. Bueno, algunas definiciones son las pymes que estudiamos, las pequeñas y medianas empresas que estudiamos tienen hasta 250 empleados, ¿sí? Están localizadas en la comunidad, están inmersas en las ciudades, ¿sí? Y hay una relación muy próxima con la comunidad. Y aquí damos una definición de responsabilidad social empresarial, de las muchas que hay. Nosotros trabajamos en esta, sí, como la responsabilidad de una organización, de una empresa, frente a los impactos de sus decisiones y actividades sobre la sociedad y sobre el medio ambiente. O sea, cómo se comporta la empresa tomando en cuenta aspectos no nomás económicos, sino también aspectos sociales y medioambientales, ¿no? Y la idea es que contribuyan al desarrollo sustentable de la comunidad, incluyendo aspectos de salud y bienestar de la misma. Sí, y esta parte la trabajamos y vemos que hay cierto comportamiento internacional en las normas y se tienen que alinear a ellas. Entonces esta es la idea y el concepto de responsabilidad social empresarial. ¿Por qué nos interesan las pymes? Bueno, las pymes tanto en Canadá como en México, en este caso en Quebec y en Jalisco, sí representan el 99% de las empresas. Las empresas que hay en ambos países, el 99% son pequeñas y medianas empresas. El 1% son solamente las empresas grandes, que comúnmente son las que más se estudian y las que más se conocen, pero el grueso de las empresas son
pymes. Son el 70% de los empleadores están en las pymes. Tenemos que se generan el 80% de los nuevos empleos. Para cuestiones del PIB, en México el 52% del PIB, en Canadá el 40%, es una cantidad bastante considerable. Pero también tenemos esto, ¿no? Los impactos negativos al medio ambiente son generados por las pymes entre el 70 y 80%, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? El 20% del impacto medioambiental son las empresas grandes, pero lo fuerte se lo lleva las pymes. Y generan el 60% de los residuos que hay son generados por las pymes, ¿no? Por eso es la importancia, ¿no? Y también sabemos que las pymes son parte del desarrollo sustentable de una nación, y sin ellas es prácticamente imposible que se lleve a cabo. Entonces, ¿por qué nos interesan las pymes? Porque sus impactos son demasiado importantes, sus contribuciones a la historia de las innovaciones, porque son ágiles, porque son flexibles. Es muy importante de poder tener las pymes para desarrollar las innovaciones sobre el desarrollo sostenible. Su capacidad a tomar riesgo y a provocar cambios en las industrias. ¿Por qué? Porque no deben maximizar los profitos por los ganancias, como las grandes empresas, por su por sus accionarios. Así es, para el accionario. Así. Su capacidad a provocar la destrucción creativa que Schumpeter presenta. La destrucción creativa es proponer un nuevo modelo de negocio, porque como lo dije antes, son más ágiles y más flexibles porque son pequeños y pueden se mover muy rápido. Ok, ¿hay una convergencia entre los dos países o una divergencia? Es la cuestión, es la pregunta. En el contexto de globalización y los intercambios comerciales acelerado por los acuerdos internacionales y la democratización de las herramientas de comunicación, ¿hay una convergencia en las prácticas de RSA? Es una pregunta, porque el TELCAN hace la misma presión sobre los pequeñas empresas de los dos países, o es que el contexto nacional es más determinante sobre las pymes y hay una divergencia en las prácticas de RSE de las mismas. Entonces, Jalisco no es como Quebec, hay convergencia porque el TELCAN, o hay divergencia porque los dos países no son igual sobre muchos puntos. La perspectiva de la convergencia es una perspectiva institucional, es en teoría, no necesitamos de aprenderla, pero lo que dice es que con un común marco regulatorio, con un intercambio, cambios recurrentes entre socios en una cadena de valor, deberían provocar un efecto de isomorfismo en las empresas. En otros términos, para ser legítimos en estos universos, como en TELCAN, más integrados, las empresas tienden a adoptar comportamientos semejantes a otras empresas. Son sometidas a las mismas presiones. La perspectiva de divergencia, la otra que es posible, las diferencias en los países, las diferencias de niveles de desarrollo económico, las diferencias culturales, las diferencias de manera de vivir, inducen más bien un comportamiento diferente en las empresas de los países miembros. Esto sería todavía más marcado en las pymes, porque son menos integradas en las cadenas de valor internacional, entonces son más dentro de su comunidad. El caso de México y Canadá, de Jalisco y Quebec, porque son las dos regiones que, sobre las cuales hacemos nuestra investigación.
no sé si es correcto mi español, para averiguar cuál de las dos hipótesis es la más probable, se ha desarrollado una investigación sobre las pequeñas y medianas de Jalisco y Quebec. Las pymes de las dos regiones están sujetas al mismo tratado, Talcan, pero los dos países son muy diferentes. Bueno, un poco sobre el Tratado de Libre Comercio, que ahorita está otra vez en boga, ¿verdad? Por las cuestiones que ha pasado en política recientemente. Bueno, sabemos que fue firmado y entrado en vigor en el 94, tiene 22 años, entre México, Canadá y Estados Unidos. Y aquí sus objetivos principales, ¿no? Eliminar barreras de comercio, aranceles, toda esta cuestión, promover condiciones de competencia justa, ¿sí? Incrementar oportunidades de inversión, establecer procedimientos efectivos para la aplicación de este tratado, respetar los derechos de propiedad intelectual y obviamente fomentar la cooperación trilateral, ¿no? de la región para fortalecerse, ¿no? Esa es la idea del Tratado de Libre Comercio y de Norteamérica, y es lo que se ha venido trabajando los últimos 22 años. A partir del Tratado de Libre Comercio ha habido, bueno, ¿qué pasa con esta industrialización, comercialización? Bueno, también va a generar problemas ambientales y se crea, ¿sí?, la Comisión para la Cooperación Ambiental. Esta comisión es de los 3 gobiernos, ¿sí?, más la sociedad civil de América del Norte, que protegen y ven sobre el mejoramiento al medio ambiente, ¿sí?, basado en las negociaciones del TLCAN, ¿no? Lo que está haciendo las negociaciones de comercio, pero tienen que ser supervisadas por esta Comisión de Cooperación Ambiental. Su sede es en la ciudad de Montreal, ¿sí? Y ahí es donde se dictamina esto. De ahí, de esta comisión, nace el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, ¿sí?, que la idea es alentar, como dice ahí, alentar la protección y mejoramiento del medio ambiente en el territorio de los 3 países, y con la idea de proteger, ¿sí?, el mismo por la gran industrialización que se tiene, pero que no afecte, ¿sí?, esto, y se generen y se apoyen políticas ambientales y económicas, ¿no? Y muy específicos sobre el medio ambiente para que se proteja, incluido la flora y la fauna silvestre, ¿no? Y la idea es, bueno, apoyar las metas y objetivos ambientales del Tratado de Libre Comercio. Entonces, esto es, digamos, en forma paralela, nace esta comisión que va a vigilar y va a proponer el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y a través de las empresas que están ahí trabajando, y que es parte de la responsabilidad social empresarial que hemos venido hablando. ¿Sí? Bueno, estos son algunos... ¿Tú? No, okay. Algunos hallazgos, sí, aquí vamos a hablar un poco de la divergencia, como decía el doctor François Labelle. Son países muy diferentes, aunque están bajo el mismo tratado de libre comercio, los países son muy diferentes. Aquí algunas estadísticas que encontramos, en el rango de competitividad global, México está en el número 61, y Canadá está en el 15, ¿no? Hay una diferencia muy grande. La población de Canadá alrededor de 35 millones, nosotros somos 118, quizás ahorita ya seamos 120, ¿sí? Vean el PIB per cápita, pues Canadá es 5 veces más grande que nosotros, ¿no? Y son unas puntuaciones, es un rango que se da de puntuaciones y de lugar en donde se encuentra. Las que están en amarillo somos las que hemos señalado que son las más fuertes, ¿no? A nivel instituciones, México está en el rango de 102 de 144 países y Canadá está en el 14. En la salud y educación primaria, México está en un rango 71 y Canadá está en el 7. En la educación superior y la formación, México está en el 87 y Canadá está en el 18, ¿no? Y así otros conceptos más. Vemos que hay una divergencia muy grande entre, si comparamos a los dos países en este indicador de competitividad. Otro indicador que nosotros utilizamos es sobre las diferencias culturales, utilizando el modelo de Hofstede, ¿sí? Hofstede es un
investigador social, empresarial, holandés, y marca este es su modelo donde marca 5 dimensiones: la distancia jerárquica, el individualismo, la masculinidad, que se refiere a la toma de decisiones, la tolerancia a la incertidumbre y a la orientación a largo plazo. Y esta es la calificación que se tiene. ¿Sí? Si se fijan, mientras más bajo sea, pues es mucho mejor el índice. También hay mucha diferencia entre los dos, ¿verdad? Y por último tomamos el índice de buen gobierno, ¿sí? Es un índice que es de 200 países, ¿sí? Y aquí es qué tan bueno es el gobierno, entonces tanto en políticas públicas y la administración pública cómo se maneja. Y vemos aquí, por ejemplo, voz, ¿sí? Que se tiene en México, está al 53% sobre 100, y Canadá tiene casi más del 95%. La estabilidad política y la ausencia de violencia, pues sabemos, México está muy afectado, apenas un 22, y Canadá tiene 83. La eficacia gubernamental, México está calificado un 63, Canadá 97. Calidad y capacidad regulativa del gobierno, igual, no hay diferencia, 67-95. Calidad del sistema de soporte a las leyes, 35-94. Aquí hay una cuestión abismal, ¿verdad? Y el control sobre la corrupción también es una diferencia abismal. Estos índices que hemos mostrado, estos 3 índices, bueno, son resultado de estudios de terceros. Esto no ni lo generó ni Canadá ni México, son asociaciones que lo hacen y hacen comparativos en esto, ¿no? Entonces, en base a estas divergencias, surgió esta metodología. Adelante. Para verificar si las pymes son diferentes o no, hacemos una investigación con 3 ítems: 13 sobre las prácticas medioambientales, 12 sobre las prácticas de gestión de los recursos humanos, 8 para las relaciones con la comunidad. Muestra de 200 pymes en Quebec con un cuestionario electrónico, porque es posible en Quebec más que aquí. Muestra de 200 pymes en Jalisco cara a cara. Aquí es un alfa de Cronbach, es una medida de la calidad, nos encuesta. La calidad es muy alto la calidad del cuestionario, es muy bueno. Entonces podemos tener confianza en frente de este cuestionario. Sobre los resultados, entonces, antes de presentar los resultados sobre los ítems, algunas palabras sobre los 2 muestras. La cámara. Las pymes de Quebec dentro de la muestra es un pequeño más grande, 44 empleados y 17 en Jalisco. Una grande diferencia es aquí. Hay muchas cooperativas en la muestra de Jalisco que pueda explicar los resultados que obtenimos. Las pymes de Jalisco son más jóvenes. Las pymes de Quebec participan más en un red. La edad de las dirigentes son más o menos las mismas. Hay una diferencia significativa. Gracias. Pero es más o menos el mismo. Hay más mujeres en las pymes que son dirigentes de las pymes en Jalisco dentro de la muestra que en Quebec. Otra foto de las muestras.
Hay muchas pymes en el sector de bienes en Quebec que en Jalisco, de producción de bienes, y hay muchas pymes de comercio dentro de muestra de Jalisco. Y hay muchas en el servicio en el Quebec dentro en la muestra de Jalisco. Bueno, estas son las preguntas que se hicieron y que se extrajeron, las 33 preguntas que François Labelle mencionó. Estas son las que se hicieron, tal cual son las preguntas, y aquí vemos los promedios. Mientras más se acerque a 5 como escala, es que lo practican más, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, también las que están en amarillo son aquellas que le hemos dado mayor importancia. Una pregunta sobre prácticas medioambiental, si clasifica sus residuos y sus desechos, o sea, la separación, ¿verdad?, de basura y todo esto. En Quebec es un 4, o sea, de 4/5, y en Jalisco 3.47, están por abajo, ¿verdad? Y así nos vamos con cada una, ¿no? Sí hay una sensibilización a los empleados de economía y energía y ahorro del agua. Sí, aquí vemos que es un poco más en Jalisco que en Quebec, quizás porque haya mucha agua en Quebec. Entonces, y si el jefe, el director de la empresa, el dueño de la empresa anima y apoya a sus empleados a uso alternativo de algún vehículo de transporte, sí, aquí vemos los rangos, los dos son bajos, en los dos lados son bajos, sí, y si contribuye o participa en organismos implicados en la protección, sí, del medio ambiente, también están en un rango similar, bajo, sí, y todas estas preguntas, ¿no? Si se establecen indicadores que midan estos riesgos, también están en una posición baja, ¿no? Un poquito más en Jalisco. Estas son las preguntas que se hicieron en el aspecto medioambiental. En el aspecto de gestión de recursos humanos también hemos señalado estas preguntas. Si se contrata y se procura tener diversidad entre los empleados, ¿sí? En Jalisco es un poco más elevado, ¿sí? Es de 3.68 a 3.38/5. ¿Sí? Propone algunos beneficios sociales y programas de seguros, es un poco más elevado en Jalisco, ¿sí? Y así nos vamos en cada una de estas preguntas, ¿no? En unos rangos está más alto Jalisco, en otros está más alto Quebec, ¿sí? Es los que hemos estado señalando, ¿no? Y estas son la serie de preguntas, no quiero llenarlos de números, ¿verdad? Pero podemos ver aquí, ¿sí? En un rango está más alto uno, en un rango está más alto otro, por ejemplo, aquí están muy parejos, ¿verdad? Y las otras preguntas que hicimos sobre las prácticas comunitarias, sí, también sobre un rango sobre 5, y si contribuye a actividades de organismos comunitarios, culturales, sí, y vemos que aquí en Quebec es mucho más alto, ¿verdad? Que en este sentido, la última que también señalamos, aquí en amarillo, comunica sus acciones a sus grupos de interés interno, sí, si se reúne con su personal, si hay una página de intranet o algún informe que se realice, es más alto en Quebec que en Jalisco, ¿no? En general, las prácticas comunitarias, como podemos observar, son más altas en Quebec que en Jalisco. Bueno, ¿qué tenemos de esto? De estos resultados, ¿qué podemos encontrar? Los resultados presentan una imagen que no parece ir en el sentido de una u otra hipótesis planteadas. Entonces, sobre los 33 ítems encuestados, 13 indican diferencias significativas con los pequeños estrellas sobre los otros datos. Regreso 1 o 2. Cuando hay los estrellas es porque hay una diferencia significativa entre los dos. No es un efecto del azar, es una real diferencia. Es porque son en un amarillo. Okay.
20 no presenta diferencia. Entonces hay una convergencia. Esto es un resultado sorprendente porque Jalisco con el PIB, con la corrupción que vimos en los tres indicadores, tres indican diferencias significativas. Dentro de las tres, 10 presenta las Jalisco mayor que arriba. En Quebec. Las pymes son más activas que las pymes de Quebec. Entonces, ¿cómo explicar este resultado sorprendente? Un efecto de deseabilidad social cara a cara, los encuestos cara a cara, electrónico. Podría estar una explicación, pero en tres casos de las tres que hay diferencia son las pymes de quebequenses que obtienen las calificaciones más elevadas. Entonces no podemos decir que es la deseabilidad social que funciona dentro todas las preguntas. Otra razón posible es más cooperativas, como lo punto durante la presentación. 20% de la muestra de Jalisco son empresas cooperativas, sí. Entonces, las cooperativas con la gestión de recursos humanos son más cerca de los empleados. Más pymes dentro del sector comercial, directo con las clientes y más jóvenes. Podría estar una explicación para comprender cómo hace que las pymes de Jalisco son arriba de las pymes de Quebec dentro de la investigación. ¿Conclusiones? Okay. Bueno, sí, las dos hipótesis que planteamos, las dos preguntas de si hay convergencia, o sea, ninguna diferencia, o si hay divergencia, parece que más aceptable que está la divergencia, ¿no? Por lo que hemos hablado, pero no tenemos todavía una certeza en ese sentido. Sabemos que el impacto del Tratado de Libre Comercio podría ser una explicación, ¿sí? Vemos las diferencias entre los dos países, la cultura de los dos países, la cultura cívica, lo que analizamos, ¿no? La cuestión de gobierno, la cuestión de incertidumbre, pero el impacto del Tratado de Libre Comercio pensamos que sí ha tenido una influencia muy fuerte no nomás en las empresas grandes, sino también en las pequeñas y medianas empresas, y esto ha sido que haya cierto convergencia. También, bueno, el fenómeno no esperado que mencionaba François es que las pymes de Jalisco son más proactivas en materia de responsabilidad social empresarial que las de Quebec. Sí se podría explicar también por la misma necesidad que se tiene de las empresas y la forma de gobierno que se tiene, pero sí concluimos que esto todavía no nos puede dar una fuerte luz sobre esto. Pensamos, como mencionamos ahí, que hay un poco más de divergencia, pero hay bastantes preguntas, y bastantes respuestas de las preguntas que hicimos que también nos señalan cierta convergencia, cierta similitud, poca diferencia entre estas dos, ¿no? Y el Tratado de Libre Comercio es un impacto muy, muy fuerte, ¿no? Por lo tanto, debemos continuar en nuestra investigación para buscar otras explicaciones más adelante, que sería la continuación de nuestra investigación, ¿sí? En base a esto, nosotros de a priori pensábamos que iba a haber mucha divergencia, que las empresas de Canadá
iba por la política y todos iban a estar por arriba, sí, pero nos estamos encontrando que no es así, ¿verdad? Entonces hay algo importante ahí y creo que es una pauta para seguir investigando más adelante. No sé si quieras comentar algo más. Bueno, entonces esto sería lo que encontramos en nuestra investigación. Bueno, como se menciona, es una muestra bastante amplia sobre esto, y la idea es poder estar comparando sobre cada una de estas resultados que tenemos. Bueno, pues sería todo. Muchísimas gracias. Quisiéramos dejar un tiempo para preguntas y respuestas sobre este tema. Muchas gracias. Abrimos un espacio para preguntas y comentarios de nuestro auditorio. ¿Alguien quiere hacer una pregunta o comentar algo? Sí. Primero, felicitarlos por la exposición. Soy Eliseo Espinosa, yo trabajo para el Instituto Nacional de la Economía Social en su delegación en Jalisco. Y bueno, trabajamos directamente con las sociedades cooperativas y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Parte de lo que comentaban pues de esa tendencia que veían en Jalisco, como apunte les diría que Jalisco representa el 30% a nivel nacional de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, ¿verdad? Es una actividad que en Jalisco ha tenido mucho impulso y es muy sólida. Tenemos cooperativas de más de 60 años trabajando, a pesar de las malas prácticas que tuvieron un par de sociedades cooperativas que mancharon al resto. Pero la verdad es que es un sistema, es un sector muy sólido en el país y principalmente en Jalisco. Y también a través del instituto se han apoyado por lo menos los últimos 3 años la creación de aproximadamente unas 600 empresas cooperativas o grupos sociales que aún no han formalizado su estado, pero que trabajan también en esa cuestión, ¿no? Principalmente pequeñas o microempresas que son casi siempre de corte familiar. Por eso veía yo esa tendencia como algo que nosotros sí manejamos, ¿verdad? Era mi comentario. Así es, sí, gracias por su comentario. Sí, creo que también eso lo señalamos, es un fuerte número de cooperativas en pequeñas y medianas empresas, y esta cercanía, como decía el doctor François Labelle, esta cercanía que se tiene con los mismos empleados, bueno, porque pues todos son parte de la misma, es muy fuerte en la relación con la responsabilidad social que tiene sobre la misma empresa, sobre la comunidad, y esto hace que sea un punto muy elevado, ¿no? En las encuestas de que sacamos era el 20%, nos señala que son como el 30%, ¿verdad? Por lo menos en cooperativas de ahorro y préstamo sí, representa el 30%. 30%. Hay sociedades cooperativas del estado de Jalisco que tienen sucursales en Yucatán, en Guerrero, en el estado de México, en el estado también del norte. Incluso exportamos fuera del estado esas cooperativas. Ese modelo, ¿no? Así, y yo creo que pues ahí se refuerza esa parte, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Sobre cuánto tiempo llevan haciendo esta investigación y cuánto más van a dedicarle a esto? ¿Cuánto tiempo? Ok, sí, llevamos investigando desde el 2013, son 2 años y medio aproximadamente. Investigando. La idea es, bueno, si se permite todo este trabajo, continuar por lo menos un par de años más hasta el 2018 con esta pauta que tenemos ahorita de buscar pues un poco profundizar más estas razones, esta divergencia, convergencia, y también encontrar, porque esto es solamente esta parte de estudio, pero la aplicación del cuestionario, dijimos que eran 33 preguntas que analizamos, pero el cuestionario tiene 120 preguntas y podemos analizar más cosas. En este caso estudiamos esta cuestión a partir del Tratado de Libre Comercio y el impacto, ¿verdad? Pero esto da para hacer muchos más investigaciones, ¿no? De hecho, hay una investigación también conjunta, no nomás de Quebec y Jalisco, Canadá y México, estamos también con Francia y con España,
Sí, estamos haciendo un trabajo que se presentó y estamos afinando, esperemos tenerlo listo para el siguiente año. Hice una comparación de Francia, Canadá y España y México, ¿no? En este sentido. Entonces tenemos proyectado este trabajo un par de años más que nos permitan hacer esto. Gracias. ¿Otra pregunta? Buenas noches, yo soy Javier Ochoa, biólogo. En la quinta diapositiva vi que en el aspecto, no sé si eran los 33 ítems, en el aspecto ambiental estábamos más o menos parejos. Tuve la oportunidad de participar o colaborar con personal del Fishing Wildlife Service de Canadá, en el área de Edmonton, en unos trabajos de aves migratorias con tejolote, y platicamos con los funcionarios canadienses, y pues yo ahorita veo que estamos como muy parejos con ellos en ese aspecto. A lo mejor como mexicanos normalmente como dependencia nos quejamos que tenemos menos recursos para investigación o para trabajo en aspectos de vida silvestre comparado con los Estados Unidos o con Canadá. Pero ahorita me dio gusto ver que estamos como más parejos los dos países, ¿no? Y otro comentario es que tuve la oportunidad de colaborar haciendo algunos trabajos de empresa socialmente responsable, yo viendo el área ambiental con otro compañero en algunas agencias de automóviles, particularmente en Nayarit y en Jalisco, con Honda. Y a la hora que llegamos con ellos, estaba mi amigo, era el que llevaba el proyecto, yo estaba viendo la cuestión ambiental, particularmente con los residuos, y mucho con los residuos peligrosos por la agencia de vehículos. Y me percataba que los operativos de la agencia, dígase el gerente o los encargados de talleres, como que decían, bueno, pues qué tanto tiene que ver, esto fue hace ya algunos años, 8 años probablemente, como que les costaba trabajo entender a los empleados y a los trabajadores de la Honda, de la agencia, que porque si era una cosa socialmente responsable, como que pensaban que era más en el aspecto humano o de recursos humanos que ambiental. Decían, no, también necesitamos ver sus residuos, sus manifiestos de residuos sólidos, su destino final, todo eso. Creo que lo que he visto en los últimos, con él practicando, que ya ahora como que ya están más conscientes del aspecto ambiental las empresas, pero al principio como que les costaba un poquito más de trabajo entender lo ambiental dentro de empresas socialmente responsables. Y estoy hablando de una agencia de carros que está muy parejo, porque pues tienen ya estándares por las armadoras, ¿no? Ahora me imagino que con las pymes, pues esto es a lo mejor un poco más difícil, ¿no? Esa es mi pregunta, pues termino con la pregunta, si en las pymes, o si las agencias están dentro de las pymes también, por la cantidad de 150 trabajadores, o si hay pymes que sí tienen cierta complicación de enlazar lo ambiental con el resto de los trabajos de socialmente responsabilidad. Ok, gracias. Sí, lo que pudimos encontrar y los datos fue que si la parte de apoyo a la cuestión medioambiental y el apoyo con los empleados y esta parte sí es muy próximo a las empresas que analizamos de Canadá. Donde sí encontramos cierta lejanía fue en la parte comunitaria. Las empresas, las pymes en Jalisco no se abren mucho. Si se fijaron, los datos eran hacia abajo. Esa parte todavía le falta abrirse más, compartir con sus pares, ¿sí? Quizás a través de cámaras, de gremios. Eso todavía le falta mucho a la pequeña y mediana empresa. Pero las prácticas medioambientales que menciona, sí le encontramos una sorpresa. Pensábamos que por ser pequeñas y medianas no iban a seguir estos lineamientos, no iban a seguir esta cuestión, y no, al contrario, son empresas que están alineadas a estas necesidades y están ejerciendo estas prácticas. Claro, falta mucho más adelante trabajar, pero ya hay en cierta manera conciencia de muchos de los empresarios a trabajar en estos aspectos medioambientales, ¿no? Y por misma exigencia. Y esta misma exigencia, bueno, pues es el mercado internacional que les exige, y que nosotros como argumento pusimos que es la cuestión del Tratado de Libre Comercio, estos 20 y tantos años que han influido no solamente sobre las empresas grandes, sino sobre las pequeñas y medianas empresas. Así es. ¿Hay alguna otra pregunta?
Javier Amado, quiero preguntarles, ¿qué tanto beneficio pueden ver las empresas o las microempresas en una implementación de responsabilidad social? Es decir, ¿qué tanto, yo diría, qué tanto impacto pueden tener como beneficio estratégico para decir, es que si yo me asocio o tomo un programa de responsabilidad social, voy a tener ventajas? Esto es vamos, como que la empresa, pues si tiene ventajas le entramos, y si no, pues como que no. Sí. Entonces, desde ese punto de vista estratégico, ¿qué tanto es mejor percibido en México este beneficio o en Canadá? Es decir, ¿cuál de las dos entidades tiene más, diría yo, más percepción del beneficio estratégico? Sí, bueno, que una empresa se alinea y querer ser empresa socialmente responsable y todo lo que implica, claro, de entrada sí tiene un costo, obviamente, tiene un costo y son muchas horas hombre de trabajar y cambiar parte de la cultura empresarial. Pero esto, bueno, haciendo un costo-beneficio, creo que estoy seguro que los beneficios son mayores. Una empresa socialmente responsable, lo que mencionamos al principio, buscamos que sea sustentable a través del tiempo, ¿no? Tanto en las prácticas económicas, sociales y medioambientales. Una empresa con estas políticas de trabajo, bueno, va a tener buenos clientes, cada vez los clientes, si son clientes mayores, son clientes transnacionales, las exigencias son mayores. Entonces, si quieres ser proveedor de algún cliente de estos, bueno, es una necesidad, es un requisito que le pide, ¿no? Por otro lado, hemos también encontrado en forma paralela, no nada más esta necesidad o que estén forzados a hacerlo porque si no, no son proveedores. Creo que ya hay cierta iniciativa del empresario a tratar de conservar el medio ambiente y la cuestión medioambiental y el trato con la comunidad no nomás para el presente, sino para el futuro. Creo que ya hay cierta conciencia de eso, independientemente de que sea una obligación o una necesidad para ser proveedor de otras, ¿no? Entonces, si hay una inversión, sí, claro, hay una inversión que se tiene que hacer. Algunas para las pequeñas empresas, las microempresas debe ser fuerte, pero se reditúa en poco tiempo. Entonces, yo diría, esto es un beneficio mucho más grande que un costo, una actividad onerosa que se pueda tener. No sé si qué pase en Quebec en este sentido. Voy a tratar de contestar. Sí, hay una relación entre la RSI, como la llama, y el profito, el avantaje. De utilidad. Sí, se llama business case en inglés. Business case hay una relación positiva entre la implicación, porque en Canadá es quizás muy importante porque tenemos los trabajadores son muy viejos, entonces no hay muchos trabajadores jóvenes para reemplazarles. Entonces, si tú presentas un pymes con un RSE, los jóvenes son sensibles a esta parte, son sus valores. Es una razón. Otra razón que pueden explicar la relación positiva entre los dos es la disminución de los costos de energía. Si tú salvas sobre la energía, van a costar menos. Otra relación, las grandes empresas son sometidas a las grandes tratados mundiales como la COP21. ¿Conoce la COP21? Las tratado a París el año pasado. Las grandes empresas van a deber hacer su esfuerzo para disminuir los gases de efecto de serra,
de medio ambiente. Y van a poder presiones sobre las pymes, porque las pymes le hacen. Entonces, si tú quieres estar en cadena de valor con las grandes empresas, debe hacer este tipo de prácticas. Otra razón, los empleados que trabajan por un PME, la razón es las cooperativas viven muy largo, muy tiempo que las otras tipos de empresas, porque tratan sus empleados con mayores hay muchas razones teóricas que pueden explicar una relación positiva entre la implicación de las pymes sobre la ARS y los buenos resultados financieros o otros que pueden observar. Y las dos muestra esto. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero hacer una. Nos mostraron que hay una gran presencia mayor en México de femeninas. ¿Cuál es el impacto de la presencia femenina en las pymes? Bueno, puedo hablar por las empresas de aquí de Jalisco. Bueno, creo que el impacto es muy fuerte y cada vez vemos más empresas dirigidas por mujeres haciendo un rol muy importante y proyectando buenos resultados. Creo que esa es una buena señal. La idea es que haya todavía más, no es un porcentaje muy alto todavía, menos de una tercera parte, pero creo que el impacto es muy bueno, es positivo y bueno, la idea es que sea parejo, ¿no? Que haya una igualdad en este sentido, porque tanto el hombre como la mujer pueden dirigir perfectamente una empresa y que sea una empresa socialmente responsable. Yo creo que es el mismo efecto en Canadá. Hay una hipótesis que dice que las mujeres son muy sensibles a las RC que los hombres, por las medioambiental, por los empleados, y las pymes con mujeres son muy bonitas, muchas bonitas. Pasamos al siguiente punto, que es la entrega de reconocimientos a nuestros expositores. ¿Está apagado? Está apagado, sí. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Francisco Ernesto Navarrete Báez por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Las Pequeñas y Medianas Empresas de Jalisco y Quebec, un comparativo a partir del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo con el compromiso de presentar un trabajo anual y el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 15 de noviembre de 2016, signada por nuestro secretario general, el licenciado José Euronio Ponce Rodríguez, y el de la voz, Silviano Hernández González, presidente. Muchas gracias. En el mismo tenor, se otorga el reconocimiento al doctor François Labelle por esta conferencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El siguiente punto de la orden del día son estos avisos. El jueves 17 de noviembre a las 20 horas habrá una apreciación musical, concierto en honor del equipo italiano de fútbol en 1990 por Pavarotti, áreas operísticas con los comentarios de nuestro consocio
el general Clever Alfonso Chávez Marín. El martes 22 de noviembre a las 18 horas se llevará un panel en el pueblo de Mezcala. El tema es Mezcala, baluarte de la independencia, a 200 años de la gesta. El pueblo de Mezcala nunca fue sometido, tuvo que hacer una serie de convenios, don José de la Cruz, y que todavía existen. No pagan algunos impuestos a cambio de que se rindieran. Va a ser muy interesante, pero esto va a ser allá en Mezcala. Mezcala es un lugar, sobre todo la isla, que es un presidio, que fue un presidio desde la época de la colonia, y luego después con don Porfirio Díaz, ahí se iban los presos políticos. Esto va a ser con la participación de nuestros consocios, el general Clever Alfonso Chávez Marín, el licenciado Rubén Rodríguez García y nuestro presidente, el doctor Silviano Hernández González. Esto va a ser en la biblioteca Mezcalán, en la calle Santuario número 8, en Mezcala, Jalisco. Están invitados. Y el martes 29 de noviembre, a las 20 horas, se hará la presentación del libro Historia de la Masonería en Jalisco, de la autoría de nuestro consocio, el ingeniero Mario Eduardo Coliñón Orozco, con los comentarios de nuestro consocio, el licenciado Francisco Cuevas Corona. Como es costumbre, con la finalidad de seguir departiendo con los conferencistas, les hacemos una cordial invitación al convivio que será aquí en el patio de nuestra casa sede. Y finalmente le pedimos al presidente de esta benemérita institución que haga la clausura de esta solemne sesión académica. Siendo las 8:45 horas del martes 15 de noviembre, declaro clausurada esta sesión académica con el tema La responsabilidad social en las pequeñas y medianas empresas de Jalisco y Quebec, una perspectiva a partir del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, a cargo de nuestro doctor consocio, el doctor Francisco Ernesto Navarrete Báez, y nuestro invitado, el doctor François Labelle. Gracias por su asistencia. Buenas noches.